Buenas noches. Eh, Ante todo, saludarlos a todos y agradecerles por haber participado el día viernes conmigo en el primer webinar que realicé sobre la contratación con el Estado y en la cual contemplamos algunos aspectos muy importantes de la Ley 3225 y su reglamento. Estoy realizando esta nueva grabación porque lamentablemente al momento del webinar la grabación no salió muy bien, entonces voy a realizarla realizar la exposición nuevamente y posteriormente ya les podrán verla a través del YouTube y poder reforzar aquellos conceptos que vimos ese día o tal vez afianzar los que ya tenían y aclarar las dudas que se pudieron haber presentado en ese momento. Y bueno, reiterarles mi agradecimiento por haberme acompañado el día viernes, 3 el día viernes 15 de septiembre a este primer webinar. Y sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta exposición en la cual vamos a hablar un poquito sobre la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley 3225 y su reglamento, ¿no? Un primer aspecto que debemos tener en cuenta es por qué es importante o por qué podemos y debemos venderle al Estado. Yo comprendo que muchos emprendedores que recién inician en esta actividad van a pensar de que no, yo no quiero meterme en problemas, el Estado es un ente muy corrupto, hay muchas denuncias a nivel de las noticias sobre casos de corrupción de funcionarios y han cometido delitos de colusión, de cohecho y yo no quiero problemas. Pero en realidad, si uno conoce bien la normativa, conoce bien la ley de contrataciones y las leyes anexas a ella, como puede ser el texto único ordenado de la ley de procedimiento administrativo o leyes especiales, dependiendo de cada entidad, el manejo que se puede dar es muy bueno y uno puede considerar al Estado como un muy buen cliente que le puede a uno ayudar a crecer como empresario. Entonces, no miremos al Estado como algo que nos puede parecer muy sombrío o quizás que no lo consideremos legalmente muy bueno, ¿no? Todo lo contrario, puede ser dentro del crecimiento económico de las empresas un muy buen cliente. ¿Cuál es la finalidad de la ley de contrataciones? En base a la ley de contrataciones, el Estado debe maximizar el valor del dinero de los recursos que tiene, ¿no? Es decir, el Estado con los pocos recursos que recauda o mucho o poco que pueda recaudar de los impuestos o de otras fuentes, debe tratar de maximizar el beneficio hacia la población con la adquisición de bienes, con la contratación de servicios o la ejecución de obras. Es en ese sentido que éstas se deben efectuar en forma oportuna, eficiente y eficaz. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de forma oportuna, estamos diciendo de que tienen que ser realizadas en el tiempo adecuado. Y para ello vamos a poner un ejemplo bastante práctico, ¿no? Se nos viene en los próximos meses tal vez un fenómeno del niño global que puede afectarnos como nos ha ocurrido en años anteriores con fenómenos del niño, sobre todo a la zona de la costa norte, ¿no? Y esto pues ha traído pues inundaciones, huaicos, pérdida de infraestructura pública y privada. Entonces, el Estado tiene que de manera oportuna tener recursos necesarios para poder afrontar este tipo de eventos. Para ello, debe hacer adquisiciones de manera eficiente y eficaz. Cuando hablamos de eficiente, hablamos de forma transparente, que la gestión que realicen los funcionarios públicos obtenga los resultados adecuados, adquiriendo bienes, contratando servicios o ejecutando obras, pero de manera que sean estas a su vez eficaces, es decir, que cubran la necesidad y ésta sea satisfecha a su totalidad. Por ejemplo, hay que realizar la descolmatación de algún río, la limpieza de cauces, entonces hay que contratar a la empresa que lo pueda hacer dentro del tiempo que tengamos para poderlo hacer, que lo haga de manera correcta, cumpliendo lo que se requiere, y que eso al final redunde en que este río no se desborde.
porque ese es el objetivo, evitar que el río desborde para que no dañe a las poblaciones que están a sus alrededores. Entonces, ahí se estaría cumpliendo estos dos principios de eficiencia y eficacia, ¿no? Se contrató a quien pudo hacer el servicio adecuadamente y se logró el objetivo, evitar una inundación en una zona determinada. Entonces, esas son las tres finalidades de la contratación, básicamente, que esta sea oportuna, eficiente y eficaz. A su vez, tenemos que decir de que la contratación pública ya está contemplada en nuestra legislación. El artículo 76 de la Constitución establece bien claro que para la adquisición de obras y bienes se debe recurrir a licitaciones públicas y para la contratación de servicios se utilizan los concursos públicos. ¿Esto con qué finalidad? De utilizar los fondos públicos de la mejor forma. Entonces ya desde la Constitución hay un mandato expreso de la forma en cómo las entidades públicas van a adquirir bienes, van a contratar servicios y ejecutar obras con este tipo de modalidades de contratación. No sin quitarle tampoco, porque así también lo establece este artículo, la posibilidad de adquirir estos tres formas de contratación, bienes, obras y servicios con otros tipos de modalidades, que las vamos a ir viendo más adelante. Un aspecto muy importante y que debe motivar a todos los empresarios a participar en las contrataciones públicas es el gran volumen del Estado. El Estado es un cliente no pequeño, sino un cliente muy grande, que tiene muchas entidades que a su vez adquieren bienes, contratan servicios y ejecutan obras. A nivel del gobierno nacional, o sea, el nivel más macro del Estado, tenemos pues 19 ministerios y tenemos instituciones públicas descentralizadas. Tenemos 4 entidades captadoras, ASUNAT, el Tesoro Público, Proinversión y la Dirección Nacional de Endeudamiento. Si hablamos por poderes y organismos autónomos, tenemos 3 poderes fundamentales, ¿no? La presidencia del Consejo de Ministros, que representa al Poder Ejecutivo. El Poder Judicial, tenemos al Congreso. Entre los organismos autónomos está pues, los organismos electorales, que son el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y la RENIEC. Tenemos el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Banca y Seguros, el Ministerio Público, el Banco Central de Reservas y la Junta Nacional de Justicia. Estas entidades, cada una de ellas, también adquieren bienes y contratan servicios. Y en algunos casos también, como la PCM en sus diferentes ministerios, ejecutan obras. Tenemos 60 instituciones públicas descentralizadas, el INEM, OFOPRI, Servir, el Instituto Nacional de Salud, etc. 36 universidades estatales a lo largo y ancho de nuestro país y 102 sociedades de beneficencia pública. Eso a nivel del gobierno nacional. A nivel de los gobiernos regionales son 26 regiones. Son 26 porque son 24 regiones con las tradicionales más la provincia constitucional del Callao, ahí serían 25, pero hay que tener en cuenta que Lima se divide en dos. En Lima Metropolitana, que es considerada también una región, y sus demás provincias que aparte de Lima Metropolitana van a constituir Lima provincias con un gobernador regional aparte. Y finalmente a nivel ya local tenemos pues, 196 municipalidades provinciales y más de 1.800 municipios distritales. Como verán, es un aparato estatal bastante grande y que por lo tanto también pues permite muchas posibilidades a los empresarios de poder participar en distintos procesos de selección. Todos ellos con una mira, el poder utilizar el presupuesto general de la República, que como ven en este pequeño cuadro, cada año ha ido incrementando. Siempre, todos los años se incrementa un poquito más, un poquito más. Si comparamos el año 2016, el
el presupuesto inicial de apertura, como se conoce al PIA, era de 138 mil millones de soles. Para el 2023, este ya es de 214 mil millones de soles. Y ya está proyectado para el 2024, de acuerdo al proyecto de ley del Presupuesto General de la República para ese año, que este va a superar los 250 mil millones. Este es un presupuesto de inicio, pero conforme avanzan los días, los meses en el mismo año, este presupuesto se va ajustando y se va incrementando. Podría llegar fácilmente a 270 mil millones al final del año 2024, pero este es inicialmente con lo que el Estado apertura el año para saber qué es lo que va a gastar. Y como ven, es un monto bastante alto y considerable que va a permitir a muchas empresas poder verse beneficiadas con la buena pro en algún procedimiento de selección. Ahora, ¿cuáles son esos procedimientos de selección? La base para determinar qué tipo de procedimiento de selección se da por dos formas, ¿no? Por el tipo y por el monto. Por el tipo tenemos que hay procedimientos que son para bienes, para servicios, para obras. Para bienes, básicamente tenemos este grupo de procedimientos. Para servicios vamos a tener subdivididos en tres grupos. Tenemos servicios generales, consultorías de obras y consultorías en general. Básicamente, en obras sí también un solo tipo de procedimiento, de grupo de procedimientos, ¿no? Pasa la ley. Pasa la ley. Le he parado, justo ahí me he parado para... Ahora bien, miremos en la parte que dice servicios. Vamos a tener servicios en general, consultoría de obras y consultorías en general. ¿Cuál es la característica de cada uno de estos tipos de procedimientos? Servicios en general se llama a todo tipo de servicios que no sean para obras. Por ejemplo, servicios de mantenimiento, servicios de acondicionamiento, servicios informáticos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, servicios de iluminación, de instalación de servicios de agua y desagüe, en una entidad, ¿ah? No de obras para construcción. Por ejemplo, tenemos que cambiar la tubería de una institución pública, de un colegio, y por ahí hay que reparar los baños. Reparar, no reconstruir, sino reparar. O sea, hay que cambiar los grifos, instalar nuevas trampas de desagüe para los caños, esas cositas. Esos son servicios. Otro ejemplo es servicios eléctricos, ¿no? Instalación de nuevas, se han quemado los focos de una entidad, hay que cambiar los focos, hay que darle pintado a las oficinas de una entidad. Esos tipos de servicios son servicios en general. Otro tipo de servicios, ¿no? Servicios informáticos, ¿no? Se requiere, pues, hacer un nuevo cableado de red, cambiar, hacer el mantenimiento a las computadoras, a las impresoras, a los escáneres que pueda tener la entidad. Entonces, ese tipo de servicios entran en el rubro de servicios en general. La consultoría de obras es un tipo de servicio por el cual una empresa eh, o consultora realiza el expediente técnico para una obra. En ese expediente técnico tiene que estar el estudio de factibilidad, el estudio de impacto ambiental,
el presupuesto de la obra, etcétera, etcétera. Todo ese expediente es lo que después se va a presentar para la licitación de obra y que tiene que estar incluido en las bases de la licitación. Entonces se contrata primero a alguien que elabore el expediente técnico de obra que va a formar parte después de la licitación de la obra. Y para eso se utiliza el sistema de consultoría de obra. Otro tipo de consultoría es las consultorías en general. En este rubro se contratan a consultoras o consultores que van a asesorar a las entidades públicas sobre un determinado rubro. Un ejemplo, se ha diseñado o se piensa diseñar una campaña de difusión para un programa de vacunación. Entonces hay que diseñar toda la estrategia en cuanto a la forma en que se va a difundir esta campaña de vacunación. Desde el eslogan, los, la publicidad, los banners, los trípticos, dípticos o folletería que requiera la publicidad, las campañas en radio y televisión. Entonces, esas consultorías diseñan toda la estructura de la campaña y eso es lo que se presenta a la entidad para que después ella lo ejecute, ¿no? Ese es un tipo esas son las consultorías en general. Ahora, dependiendo del tipo de los montos, vamos a tener diferentes tipos de procedimientos. Lo que establece la Constitución eran, como decíamos en diapositivas anteriores, es la licitación pública y el concurso público. La licitación para bienes y obras. Por encima de los 480.000 soles en caso de bienes, por encima de los 2.800.000 para obras. Y en el caso de concursos públicos, que solo para servicios, cualquiera de los tres subtipos de servicios, por encima de los 480.000. Si el monto es inferior a estos valores, se convoca una adjudicación simplificada que va desde los 39.600 este año, porque tengan presente que el monto se calcula a partir del valor de la UIT y este monto equivale a 8 UITs. La ley establece que para una adjudicación simplificada va desde las 8 UITs hasta el tope en la cual ya este tipo de procesos pasaría a ser una licitación o un concurso. ¿Cuál es el tope? 480.000 para obras, para bienes y servicios, perdón, y para obras, 2.800.000 es el tope de una adjudicación simplificada. Una modalidad especial que tiene la ley de contrataciones es la subasta inversa electrónica. ¿En qué consiste? Todos hemos oído hablar de lo que es una subasta, ¿no? Se oferta un bien y los postores empiezan a decir, lo compro por decirte, un cuadro, lo compro por 100.000 soles. Un segundo postor dice, no, yo pago más, yo pago 110.000. Un tercero dice, no, yo pago 150.000. Como verán, el precio va subiendo en una subasta tradicional. En la subasta inversa electrónica, la modalidad es al revés. La entidad requiere un bien determinado y dice, yo puedo pagar hasta 100.000 soles por este bien que necesito adquirir. Entonces los postores, porque quieren ganar ese procedimiento de selección, ofertan. Y hay uno que dirá, sí, yo te pago, yo te doy el bien por los 100.000 soles que tú estás pidiendo. Pero por ahí otro postor tiene el mismo producto, pero más barato. Dice, no, yo te lo vendo por 90.000. Y aparece un tercero y dice, no, yo te lo vendo por 70.000. Entonces, como verán, el precio en lugar de subir, lo que hace es bajar. Por eso se llama subasta inversa, porque los precios van bajando y llegará un momento en que ya nadie oferte un precio menor y entonces el último que ofreció el precio más bajo es el que va a ganar. Otra modalidad especial es la selección de consultores individuales. En esta modalidad se contratan a personas naturales que ejercen una profesión o oficio específico y concreto para una determinada actividad que requiera la entidad. Por ejemplo, como decíamos en antes, alguna campaña de publicidad, pero algo más pequeña, ¿no? Para una campaña de vacunación de un día en un centro de salud. Entonces se puede contratar a un consultor en comunicaciones que diseñe la campaña. Y el monto
va desde los 8 UITs, que siempre es el monto de referencia, hasta los 60.000 soles. Acá también se pueden contratar abogados, psicólogos, especialistas en, en informática, por ejemplo, profesionales en un rubro específico para una función específica. Otra de las modalidades de contratación o tipos de contratación son la comparación de precios. Esta es una modalidad destinada para bienes y servicios en general, por la cual se va a solicitar tres cotizaciones a tres proveedores distintos y se va a determinar quién es el ganador solo por el precio. Por eso se llama comparación de precios. La entidad debe recabar tres cotizaciones como mínimo y, perdón, y a partir de ahí determinar cuál es la de menor precio y esa es la que va a ser adjudicada. En el caso de la subasta inversa es algo muy similar, ¿no? Veíamos que conforme iban ofertando se va bajando el precio. Acá también hay algo parecido, pero con la salvedad de que esta tiene un tope. En la subasta inversa no hay tope, las 8 UIT para arriba, puede ser para cualquier cantidad de bienes. Ahora, esa subasta inversa electrónica se da solamente con productos que estén dentro de un catálogo específico manejado por Perú Compra. ¿Ya? No es para cualquier tipo de productos, ¿por qué? Porque tienen que ser productos que no requieran mayor especificación o que sus especificaciones sean mínimas, con lo cual se puede permitir que los postores puedan ofertar y el precio sea lo único que influya en la subasta inversa. Al igual en la comparación de precios también son sobre bienes, pero que son fácilmente adquiribles en el mercado, que uno puede comprarlos en cualquier tienda y cualquiera de ellos cumple la misma función. Un ejemplo clásico, los televisores. Una entidad necesita comprar 20 televisores para colocar por ejemplo, de salud, ¿no? En un hospital de salud necesita por 20 televisores para colocarlos en las zonas donde los pacientes esperan ser atendidos. Entonces, lo único que va a primar ahí es el tamaño del televisor o alguna otra característica específica, pero que muchas de las tiendas lo pueden tener. Incluso las marcas pueden ser las mismas en diferentes tiendas y uno lo único que hace es comparar quién de las tiendas me lo vende más barato. Es lo que se hace en la comparación de precios. Otra modalidad ya más específica es la contratación directa. La contratación directa se puede dar también para bienes, servicios y obras, pero es una forma de contratación que establece que por algún motivo especificado en la misma norma, la entidad tiene que adquirir los bienes a un determinado proveedor. Quiere decir esto de que ya sea por caso fortuito, fuerza mayor o por desastre natural, por alguna de las causales que más adelante vamos a mirar, la entidad está obligada a adquirir el bien a un proveedor determinado, no pudiendo, o mejor dicho, no pudiendo ser esta contratación más que aprobada por el titular de la entidad. Y finalmente, la última modalidad es la de concursos de proyectos arquitectónicos. Es una modalidad nueva aparecida en esta norma recién, por la cual se contrata al consultores de obra para obras totalmente nuevas, para proyectos especiales o específicos, mejor dicho, de obras nuevas, es que van desde cero. Ya no es acá una ampliación de una obra, no es la continuación de una carretera, no, acá es algo que empieza de cero. Construcción de un nuevo museo en una determinada región, construcción de un nuevo hospital. Entonces acá tiene que consultar, se hace proyectos arquitectónicos, porque acá lo que se va no solo es eh, el impacto ambiental o la factibilidad, sino todo el diseño, cómo va a estar estructurada la obra que tiene que hacerse desde cero. Y por lo tanto acá tienen que entrar a taller arquitectos con sus proyectos de construcción. Y por ser sobre proyectos arquitectónicos, siempre es por encima de los 480.000, como si fuese un concurso público, ¿no?
es un concurso, pero de proyectos arquitectónicos, de obras totalmente nuevas que empiezan de cero. Ahora vamos a analizar un poco lo que ha sido la evolución en el tiempo de la norma de contratación. Si bien la norma como la conocemos actualmente con texto único ordenado y reglamento, en realidad no tiene una data muy antigua. Es recién a fines de los años 90, comienzos del presente siglo, que la norma de contrataciones toma forma como la conocemos a través de un texto único ordenado. Anterior a ello, incluso antes del año 1997, existían una serie de normas específicas para bienes, para servicios y para obras, ¿no? Entonces, es a raíz del gobierno de Fujimori y sobre todo en el gobierno ya de Valentín Paniagua en que se crea un texto único ordenado que va a normar a toda la contratación estatal. Pero una característica que ha tenido la evolución de la normativa en el tiempo es que cada gobierno ha querido darle su toque o ha querido cambiar la norma, ¿no? Toledo crea la ley 28267 que modificó la ley de Fujimori, la 26850, y estableció en 2004 un nuevo reglamento para para las contrataciones públicas. Cuando ingresa Alan García a su segundo periodo, crea el decreto legislativo 1017, que también cambia pues radicalmente a la ley de Toledo. Ese es, y es quizás en el gobierno de Ollantumala en donde la norma recién adquiere la forma que tenemos ahorita, la 3225, pero es algo anecdótico. Si bien tanto el gobierno de Fujimori y Toledo y García tuvieron su propia norma de contrataciones, la de Ollantumala no tuvo norma propia hasta casi el final de su gobierno. Era en el 2016 prácticamente es que entra en vigencia la ley 3225 después de casi un año de haber sido, casi 2 años de haber sido promulgada, pero es la norma que hasta el momento se mantiene en el tiempo. ¿Ha sufrido varias modificaciones? Sí, ha sufrido unas idas y venidas en cuanto a la aplicación de la norma durante los gobiernos de PPK, de Vizcarra y de Sagasti. Una característica, por ejemplo, que ha estado eh, yendo y viniendo de esa norma fue, por ejemplo, el hecho de que al comienzo en el gobierno de Humala se estableció de que los valores estimados para bienes y servicios no son públicos al momento de presentarse las bases, cosa que sí había antes de, ¿no? Antes de esta norma todos los precios se conocían, ya sea para bienes, para servicios, para obras, todo se conocía. Solo se deja como público el precio en las obras, pero en bienes y servicios no se conoce valores estimados. Con con PPK se modifica, se vuelve a retomar el hecho de que regresen los valores estimados para las licitaciones de bienes y obras, pero después nuevamente esto todo duró muy poco, vuelve a ser privado, no se puede, no se conoce y así se ha mantenido hasta ahora. ¿Cuál es el valor estimado para bienes y servicios al momento de que se convoca un procedimiento de selección? ¿Cuál es la justificación que se le da a que no se entregue el valor estimado? Es el hecho de que debe dejarse al mercado que vea cuáles son los precios que deben establecerse, ¿no? El mercado es el que regula el precio en estos procedimientos. No comparto mucho la idea, pero es como está actualmente la norma, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Ya hemos visto pues de que la norma ha sufrido una serie de modificaciones. La actual norma, desde el año 2014 en que se crea la ley 3225 hasta el gobierno incluso de Pedro Castillo, ha sufrido modificaciones, pero la esencia de la misma se mantiene todavía. Adicional a la ley de contrataciones y su reglamento, existen una serie de normas que complementan a la ley de contrataciones, ¿no? Y que hacen que ésta sea más sólida, más consistente, ¿no? Está la ley de presupuesto, como hemos visto en las diapositivas anteriores. Todos los años hay que aprobar el presupuesto general de la República porque a partir de ese presupuesto se va a saber cuánto es lo que el Estado puede gastar para adquirir bienes, servicios u obras. Obviamente está la ley de contrataciones, que proviene desde el gobierno de Ollantumala. Está su reglamento
Y también hay normas complementarias, como son las directivas del OCE. El OCE es el órgano de supervisión de las contrataciones del Estado. Estas directivas lo que hacen es, aplicando el reglamento y la ley, establecer las pautas generales para diferentes aspectos. Uno de ellos, y muy fundamental, son las bases, ¿no? Hay una directiva específica que regula la forma en que deben estar estructuradas las bases. Otra directiva es, por ejemplo, cómo se regula la participación en consorcio. Ya otras directivas están referidas a, a la forma en que deben establecerse los contratos, las notas para las penalidades, etcétera, etcétera. Y bueno, también están, adicional a esta norma de directivas, están los pronunciamientos y las resoluciones del Tribunal de Contratación, ¿no? Los pronunciamientos se dan a partir de consultas que pueden hacer los proveedores o de observaciones a las bases cuando no se han absuelto por el comité o por el órgano de contrataciones las consultas de un procedimiento de forma satisfactoria o las observaciones no han sido tampoco resueltas de esa forma. Entonces el proveedor puede elevar esa base que está en un procedimiento, puede elevar la consulta para que el OCE se pronuncie sobre aquello que el proveedor considera que se está infringiendo o que no se ha satisfecho la consulta realizada por el proveedor. Y esos pronunciamientos van a formar parte, en forma muy general, de la normativa. ¿Por qué? Porque también explican a más detalle aspectos de la ley o del reglamento. Entonces tenemos que esas normas complementarias, como dijimos antes, están las directivas, ¿no? Y de las directivas tenemos algunos ejemplos. Son la directiva para las bases, para la participación en consorcio, para los adelantos. En obras se estila mucho dar adelanto. Para los tipos de procedimiento de selección o proceso de selección, están las directivas específicas para compras directas, que como dije es una forma de contratación que tiene ciertas características especiales que no se pueden soslayar, tienen que ser de todas maneras aplicadas y por lo tanto tienen unas reglas muy específicas. Está la directiva de cómo acceder al SEACE, que es el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, entonces, donde todos los proveedores actualmente ya de forma electrónica, ya no hay prácticamente nada de forma presencial, presentan sus propuestas para una licitación, un concurso público, una adjudicación certificada, etcétera, ¿no? Están las directivas sobre compras menores a 8 UIT. Está la directiva para el Registro Nacional de Proveedores, que es el primer paso que toda empresa debe realizar para poder ser un postor ante el Estado. Es estar registrado en el Registro Nacional de Proveedores que te habilita como proveedor, sea de bienes, de servicios o de obras. Y otro ejemplo son las directivas de la forma en que se resuelven las absoluciones de consultas y observaciones. ¿En qué casos no se aplica la ley de contratación? Como decíamos antes, la ley de contrataciones tiene una línea divisoria, una horizontal que permite determinar cuándo sí y cuándo no. Y esa línea demarcatoria es las 8 UIT. 8 unidades impositivas tributarias que para el presente año son 39.600. Quiere decir que por debajo de ese monto no se aplica la ley de contrataciones específicamente. Por encima de los 8 ítems es obligatoria la aplicación de la norma, ¿no? Otra forma de contratación que no se rige por la ley de contrataciones son las que están bajo reglas de los organismos internacionales. Un ejemplo muy claro son las compras que realiza, por ejemplo, la OPS o el Banco Mundial. Hace unos meses, en realidad, hubo una convocatoria para unas contrataciones que necesitaba el Instituto Nacional de Salud, que mediante un convenio con el Banco Mundial, se encargó de realizar. Resulta que, como las licitaciones dirigidas por el Banco Mundial, ahí se aplicaron las reglas que establece el Banco Mundial para la adquisición de bienes. No se aplica la ley de contrataciones en cuanto a la forma en que se va a contratar. La licitación tiene ciertas características que la hacen en cierta forma distinta a la
forma en que se regula la actual ley de contratación. Pero básicamente, pues, existen las mismas pautas, ¿no? Hay postores, hay presentación de propuestas, hay consultas previas, hay observaciones, pero hay algunos aspectos que no coinciden necesariamente con la ley de contratación. Otra forma de contratación que no está regida por la ley de contrataciones son la contratación de trabajo. Eso se rige por la ley Servir actualmente. Tampoco están bajo la ley de contrataciones las auditorías externas, los gastos del servicio al exterior y los gastos que pues realizan notarios, conciliadores o árbitros. Tampoco se rigen por la ley de contratación. Los remates públicos tampoco. Las compras a proveedores no domiciliados no tampoco se rigen por la ley de contrataciones porque en ese caso, como el proveedor es no domiciliado, va a tener que verse si se rige la ley nacional o la ley del país de donde proviene el proveedor. Eso vaya a variar o hace que varíe pues la forma de contratación. Y otra forma que tampoco se aplica son las compras de Estado a Estado. Eso ya se maneja a otro nivel, a nivel de Cancillería. Bueno, el sistema pues de compras estatales gira alrededor del OCE, el órgano supervisor de las contrataciones del Estado. Este órgano tiene a su vez cuatro aspectos importantes. Uno es el SEACE, que es el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, que básicamente es un portal web donde todos los proveedores pueden participar de las adquisiciones del Estado, presentan sus propuestas y pueden visualizar todas las contrataciones, ojo, que estén por encima de las 8 UITs. El OCE también maneja lo que es el RNP, el Registro Nacional de Proveedores, que como decía es el primer paso a todo proveedor que quiera contratar con el Estado. A su vez, el OCE tiene a su cargo el Tribunal Arbitrario y el Tribunal de Contrataciones. Las dos entidades son las encargadas de resolver en última instancia los conflictos que pueden ocasionarse entre proveedores y entidades, ¿no? Y finalmente están las normas menores que publica el OCE, decíamos las directivas, pronunciamientos o resoluciones de los tribunales con respecto a aquellos aspectos de la contratación pública. En cuanto a las entidades, esta pues contempla tres aspectos: el área usuaria, que es quien requiere de los bienes, servicios o de las obras, y quien se estará encargada de elaborar los expedientes técnicos correspondientes bajo las necesidades que ellos requieran. Están los comités especiales y el área de compras u organismo encargado de la contratación. Los comités especiales son designados pues, para la contratación de aquellos procesos de mayor envergadura, las licitaciones y los concursos públicos, obligatoriamente. Y para menores envergaduras es opcional. Mientras que el área de compras sí o sí adquiere todo lo que esté por debajo de las 8 ITs y por encima de 8 ITs hasta el tope de las licitaciones y concursos, ¿no? Entonces, esa es básicamente la estructura del sistema de compras estatales. Hablemos un poco de cada uno de estos elementos, de los principales básicamente. Del OCE, el organismo supervisor de las contrataciones estatales, tiene una serie de funciones y como veíamos en antes, está pues la supervisión y fiscalización de las compras estatales. Es el que va a a tener la lupa sobre todas estas adquisiciones, porque a través de él es que se realizan los procesos de selección. Está a cargo del Registro Nacional de Proveedores, decíamos antes, que es el primer paso de toda empresa, de todo emprendedor que quiera incursionar en la compra estatal, va a tener que registrarse en este registro, porque a partir de ese registro recién podrá ser un proveedor habilitado para el Estado. Administra el SEAS, el portal donde todos los proveedores cuelgan sus propuestas y pueden visualizar los procesos de selección que el Estado convoca. Aclara dudas y discrepancias a través de lo que son los pronunciamientos y también las resoluciones que pueda brindar el tribunal.
realiza reglamentos e interpretación del reglamento a través de directivas, de pronunciamientos también, y finalmente pues se encarga de la resolución de controversias entre entidades y proveedores mediante los tribunales que cuentan, ¿no? El Tribunal de Contrataciones y el Tribunal Arbitral. El SEACE, que es esta página web que, que tiene a su cargo todo el sistema de contratación de todas las entidades. A través de este portal web se visualizan todos los procesos de selección convocados por una y cada una de todas las entidades del Estado. Pero ojo, por encima de las 8 ITs. Porque por debajo de 8 ITs la entidad pública no está obligada a publicar renunciantes. No tiene esa obligación, pero sí por encima de las 8 UITs. ¿Cuál es el objetivo de que exista esta página web? Pues de que toda la población, en general, cualquier persona a lo largo y ancho de nuestro territorio e incluso a nivel internacional, pueda estar enterado y tenga un libre acceso a las oportunidades de contratación. No solo aquellos que deseen contratar con el Estado, sino aquellos que por el simple hecho de estar pendientes de cómo se manejan los fondos del Estado, puede acceder y estar informado de todo aquello que el Estado adquiere. El Registro Nacional de Proveedores, como decía hace poco, es el primer requisito, ¿no? Para poder contratar con el Estado. Actualmente ese registro no caduca. Hasta antes de la actual norma, incluso me parece que cuando entró en vigencia todavía se exigía de que este registro sea renovado todos los años. Actualmente ya no se tiene que renovar y se tiene que, para poder eh, participar en procesos a partir de una UIT, es obligatorio contar con el Registro Nacional de Proveedores. Otro dato importante es que como ya no caduca, no es obligatorio renovarlo todos los años, se ha establecido de que es el proveedor el que está obligado a actualizar sus datos, porque al momento de que el proveedor se registra, va a dar información relevante para el control de las entidades públicas. ¿Cuál es esta información relevante? Es una SAC o una IRL, quienes son los socios o participacionistas de la, de la empresa, cuál es su porcentaje de participación, cuál es el porcentaje de acciones que pueda tener, cuál es el monto, el capital social de la empresa, cuál es su domicilio actual. Todos esos datos tienen que estar constantemente actualizados. No puede dejarse sin actualizar porque de manera inopinada el Registro de Proveedores en cualquier momento puede hacer una cruce de información, ya sea con registros públicos, ya sea con el SUNAT, para poder verificar que la información ingresada RNP es la actualizada. Y si el proveedor no la ha actualizado, puede ser plausible de una sanción que puede ir desde una suspensión hasta la cancelación de su registro. Entonces, es importante que el proveedor mantenga siempre en, en vigencia los datos de su registro, que estén siempre actualizados. ¿Qué tipo de proveedores acepta el Registro Nacional de Proveedores? Pues básicamente 4 tipos. Proveedores de bienes, proveedores de servicios, que como decíamos pueden ser servicios en general o servicios de consultoría. Están también los consultores de obra, que es el tercer tipo de servicio, pero que está en este caso separado del grupo en general. Y están los que son ejecutores de obra, que son los que realizan directamente las obras. Esos son los 4 tipos de registros que existen actualmente. Para poderse registrar, la página web del RNP tiene una cartilla que paso a paso te indica cuál es la forma de inscribirse, de poder obtener un registro. Y para el presente año, el monto que se ha calculado para la inscripción para personas naturales es de 80 soles y para personas jurídicas de 99. Puedes realizarlo cualquiera de
de las formas de pago que figuran acá, a través de bancos, de agentes o por la página web del BCP, del Scotia o del Banco de la Nación a través de su portal pagalo.pe. Entonces, ya casi en todos los tipos de formas de pago, a las pocas horas o como en el caso de pagalo.pe, inmediatamente realizado el pago, uno puede iniciar el trámite de registro y registrarse en el rubro que considere que es el adecuado para el tipo de empresa que posee. Y finalmente, cuando se culmina la inscripción, este es un modelo del tipo de registro de proveedor que puede tener una empresa. En este caso, la empresa tiene dos registros, ¿no? Como proveedor de bienes y como proveedor de servicios. Y como ven, la vigencia de su registro es indeterminada, no tiene fecha de vencimiento y está vigente desde el año 2016. Más o menos es en esa fecha que ya se estableció de que los registros no caducaban, ¿no? Por eso es que esta empresa ya tiene un registro que tiene varios años. ¿Qué tipos o qué relación de productos maneja el Estado? Pues, el catálogo es muy, muy amplio. Tal es así que actualmente hay un catálogo único de bienes, servicios y obras, que es donde se codifica cada uno de los productos que el Estado puede adquirir. No hay ni un solo producto o servicio que no esté clasificado y codificado. Y si apareciera un nuevo producto o un nuevo servicio, este tiene que también, tiene que generársele su código para que ingrese a este catálogo. Ahora, dentro de esos productos hay productos que ya tienen la condición de homologados. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tienen un estándar establecido por el Estado. El Estado ya ha definido un nivel de calidad para ese producto y por lo tanto todas las entidades del Estado compran con esa especificación técnica bajo esas características. Y básicamente se presentan en adjudicaciones simplificadas. En este tipo de procedimientos se puede contar con productos homologados. Está también un catálogo aparte que es el catálogo electrónico de convenio marco para productos estandarizables. ¿Qué quiere decir esto? Son productos que ya en el mercado tienen una característica plana. Todos lo pueden adquirir de la misma forma. Un ejemplo clásico, arroz pilar. El arroz no tiene mayor característica. Entonces, ya existen productos estandarizados en este catálogo que pueden ser adquiridos a través del acuerdo marco. Otros productos son los equipos de cómputo y accesorios de oficina, llámese lápices, lapiceros, corrector, papel bond, reglas, esas cositas que son típicas en una oficina, ya pertenecen a este catálogo. O equipos informáticos, ya sea teclado, mouse, impresoras, también forma parte de este catálogo electrónico, el cual que cada año va incrementando su lista de productos para poder ser comprados a través de este catálogo, que es como es una página web, mejor dicho, como si fuese una compra en línea, donde uno selecciona el producto y al proveedor para que le venda lo que requiera, ¿no? Aquí ya no hay un procedimiento de selección específico, es la selección propia de los funcionarios de los órganos encargados de contratación que seleccionan al proveedor para adquirir esos tipos de bienes. Finalmente están los listados de bienes y servicios comunes que entran a lo que se ya conoce como subasta inversa y que sí poseen una ficha técnica. En este caso ya son también un grupo específico de bienes que son los únicos que se adquieren bajo esta modalidad. ¿Qué nos impide participar en la contratación pública? ¿Cuáles son los tipos de personas jurídicas o naturales que están impedidas? Pues básicamente están agrupados de la siguiente forma. A nivel general, a nivel de todo el país, o sea, que no puede participar en ningún proceso de selección a nivel nacional, está el presidente de la República, los congresistas, ministros y los vocales supremos. Ninguno de estos funcionarios
estos altos funcionarios pueden contratar en ninguna parte del país, ni ser socios de ningún proveedor del Estado. A nivel ya regional, tenemos pues los presidentes regionales, sus consejeros o vocales regionales. Estos no pueden contratar dentro del ámbito de su región. Por ejemplo, el presidente de la región Tumbes no puede contratar en ninguna parte dentro de su región, no, y ni puede ser socio de ningún accionista de alguna empresa que licite obras, adquiera bienes o mejor dicho, venda bienes o preste servicios dentro de la región Tumbes. Pero si hay, pero sí podría darse que el presidente de la región Tumbes sea socio de un proveedor que licita en Iquitos, o en la región Iquitos, en la región Loreto, o en Madre de Dios, o en el Cusco. Ahí sí podría, porque ya no es el ámbito de su región, es otra región. De igual forma, los alcaldes y regidores a nivel local, a nivel distrital, no pueden ser proveedores en su distrito. Supongamos el alcalde de Miraflores no puede participar en una licitación para la municipalidad de Magdalena, por ejemplo, ¿no? O para alguna entidad pública específica de Magdalena. No podría ser. Ahora, tampoco pueden ser proveedores del Estado o socios de algún proveedor del Estado, aquellos servidores del Estado, en su entidad donde trabaja. Si tienes un funcionario ponen que, que trabaja en el Ministerio de Economía, él no puede ser socio de un proveedor o ser proveedor él mismo en ese ministerio, pero sí podría hacerlo del Ministerio de Salud, sí podría hacerlo de un órgano descentralizado, sí podría ser de una municipalidad, de un hospital, por ejemplo, porque como él es del Ministerio de Economía, no tiene nada que hacer con el Ministerio de Salud. Ahí sí podría ser, pero sí lo que no puede ser proveedor de su propio ministerio, por ejemplo. Y finalmente, acá ya entran tanto personas naturales como jurídicas, tampoco puede contar con el Estado aquel que esté inhabilitado por el OCE, ya sea de forma temporal o permanente. Temporal durante el periodo que dure la suspensión de su registro y de forma permanente en ningún momento aquellos que han sido ya sancionados de por vida. Esos son los que están impedidos de contratar con el Estado. ¿Cuál es la ruta que sigue un expediente de contratación? El primer paso es el requerimiento. ¿Quién brinda el requerimiento? El área usuaria. Es ella la que va a requerir bienes, servicios o que se ejecute alguna obra. Entonces, ellos son los que tienen que remitirle al área de contrataciones su necesidad mediante la especificación técnica del bien, servicio u obra que requiere. Estos pasarán al área de adquisiciones para realizar lo que se conoce como estudio de mercado, que consiste básicamente en averiguar entre los diferentes proveedores que pueda tener quiénes le pueden proveer de los servicios, bienes o de realizar la obra que están requiriendo. Luego de haber realizado el estudio de mercado y establecido un valor estimado o un valor referencial que cubra esa necesidad, se tiene que destinar los fondos. Mejor dicho, del presupuesto que ya está previamente planificado, se va a determinar el monto que se requiere para esa adquisición. Con esos datos se nombra un comité o el órgano de contrataciones asume el cargo para lo que será la elaboración de las bases. Ahora, las bases son las bases iniciales, pero existen otros documentos dentro del proceso, como son la solución de consultas y observaciones. Y si este es elevado al OCE para un pronunciamiento, también se incluye el pronunciamiento. A su vez, cuando se presentan ya las propuestas, estas forman parte del documento de contratación, del documento del proceso. Entonces tenemos las bases, las consultas y observaciones y las propuestas presentadas por los postores. Todos esos son los documentos del proceso.
Cuando tienes, luego de evaluados los documentos del proceso, se va a tener que seleccionar a un proveedor que será el ganador de la Buena Pro y con el cual se va a firmar el contrato. La contratación contempla la firma del contrato con los documentos que se requieren específicos y la ejecución de la misma, de la contratación por parte del proveedor. Este proveedor, ya sea entregará los bienes, realizará el servicio o la obra, y al finalizar tendrá que tener una conformidad por parte de la entidad para que ésta proceda posteriormente, mediante su área de economía, a realizar el pago. Culminado todo este procedimiento hasta la última entregable, este después pasa a ser parte del archivo de la entidad. En la entidad, ¿quiénes participan? ¿Quiénes y qué funciones cumplen? Bueno, como decíamos, hay un área usuaria, hay un órgano encargado de las contrataciones y puede haber un comité. El área usuaria, ¿qué va a realizar? Pues va a realizar el requerimiento. ¿Qué cosa es lo que necesita? Va a ser su lista de necesidades, su lista de productos que requiere, de servicios que se necesita contratar o de la obra que se requiere ejecutar. Y en ese listado de bienes, servicios u obras se va a establecer las explicaciones técnicas de cada uno, es decir, los requisitos, lo que se requiere. A su vez, dentro de esos requisitos se va a establecer las reglas por las cuales el proveedor puede ser elegido. Son los requisitos de calificación. Establecer si el proveedor, para poder dar el bien, el servicio, entregar el bien, este bien va a tener ciertas características, ciertos requisitos previos para que cumpla con el objetivo del área usuaria de cubrir su necesidad. Finalmente, el área usuaria también se encarga de otorgar la conformidad, porque como es él el que ha elaborado el expediente en cuanto a las especificaciones técnicas, él sabe qué características debe tener lo que se está adquiriendo. Por lo tanto, es el encargado de dar la conformidad, porque a las finales lo que se adquiera, lo que se contrate, redunda en su beneficio de ellos. Y por lo tanto, son los encargados de que puedan dar el visto bueno final a aquello que se ha contratado. El órgano encargado de las contrataciones, donde trabaja pues en las áreas de adquisiciones o de logística de la entidad, y se encarga del estudio de mercados, de esa averiguación entre los proveedores para establecer el precio. Se encarga también de dirigir directamente los procesos menores, por debajo de las 8 ITs, o por encima, pero solo hasta el monto que estos ya pasan a ser una adquisición mayor, una licitación pública o un concurso. Y finalmente, ¿qué otro paso cumplen los órganos encargados de contrataciones? Pues llevan la administración de todos los contratos, sean estos grandes o pequeños, y también no solo los contratos, sino también las órdenes de compra de bienes y servicios. Hay, hay la necesidad también, a veces, cuando se convoca una licitación o cuando se convoca un concurso público, la de nombrar un comité especial, que este puede ser ad hoc o permanente. ¿Cuál es la función de este comité? Pues la elaboración de las bases y la selección del proveedor. Esos dos aspectos son fundamentales para los comités. En los casos que se requiere comité, como son las licitaciones, los concursos públicos, estos son obligatorios. Y por lo tanto, ellos son los que establecen las reglas de juego. ¿Cuáles son las etapas de la contratación pública? Ya con lo que habrán visto en las diapositivas anteriores, más o menos se van a ir dando cuenta que existen tres etapas: los actos preparatorios, el proceso de contratación en sí y la etapa de ejecución contractual. En los actos preparatorios vamos a tener dos momentos: la planificación y la preparación para contratar. En la planificación, quienes están inmersos en esta etapa, pues básicamente el área usuaria, porque va a hacer de que elabore el requerimiento. Y también están los órganos de contrataciones, porque son los encargados de elaborar el plan anual de contratación, es decir, establecer cuáles son las prioridades para el siguiente año. Estos planes anuales de contratación no se elaboran el mismo año, se elaboran un año antes, con la finalidad de que a partir del primer día hábil de enero del siguiente año se pueda convocar a un procedimiento de selección.
La segunda etapa dentro de los actos preparatorios es la preparación para contratar. ¿Y qué se elabora acá? El estudio de mercado. Y teniendo ya el estudio de mercado y sabiendo cuánto puede costar ese bien, cuánto va a costar contratar ese servicio o cuánto puede costar una obra, se hace el aseguramiento del presupuesto. Es decir, de aquel dinero que dispone ya la entidad para ese tipo de procedimientos, se coge ese dinero y se dice, este dinero va a ser para este procedimiento y nadie lo puede tocar. Ya está separado. Al momento que se ejecute el contrato y el proveedor cumpla con sus obligaciones, de ese dinero se le va a pagar. En el Estado no existe o no debe existir adquisiciones sin haber asegurado los fondos. Lamentablemente hay entidades que piden adelantos sobre bienes o de servicios y no han hecho el aseguramiento de fondos. O ocurre que llega fin de año y el proveedor todavía no culmina los entregables porque es un contrato que puede ser prolongado por algún motivo, se firmó no dentro del plazo y nos pasamos al siguiente año fiscal. Y en algunos casos las entidades cometen el error de no separar el dinero para cubrir ese contrato. Entonces, dentro de los actos preparatorios es muy importante tanto el estudio de mercado para saber cómo el mercado maneja los precios de lo que se quiere adquirir y asegurar el dinero para que ese proveedor al final pueda cobrar por el bien entregado, el servicio brindado o la obra ejecutada. No se puede dejar a los proveedores sin su pago correspondiente. La segunda etapa es el proceso propio de contratación, que ya arranca desde la configuración del comité especial o cuando el órgano encargado de las contrataciones asume la responsabilidad de convocar a un procedimiento de selección. Y ante la convocatoria tiene que estar previamente la base, que son las reglas de juego para todos los proveedores, y también lo otro que realiza este comité, pues que se realiza dentro de este procedimiento de contratación. La segunda etapa es la selección de proveedores. Seleccionado el proveedor, otorgada la buena pro y consentida esta, se pasa a la última etapa, que es la ejecución contractual, donde ya se firmará el contrato, el proveedor estará obligado a suministrar los bienes, a realizar el servicio o ejecutar la obra, para que al final, mediante ya con la conformidad por parte del área usuaria de la entidad, se proceda al pago de dicho contrato o de dicha contratación pública. Acá unos conceptos para tener bien en claro. Cuando hablamos de especificaciones técnicas o características que el área usuaria debe determinar para la adquisición de bienes, servicios u obras, tenemos que tener cuidado con los términos que utilizamos. Para lo que son servicios, esas especificaciones técnicas, esas características se denominan términos de referencia. Cuando hablamos de bienes, la adquisición de bienes, sí decimos especificaciones técnicas. Y cuando hablamos de obra, tenemos que decir que esto es un expediente técnico de obra. En ese expediente técnico de obra habrá una memoria, habrá planos, habrá presupuesto. Es uno de los que más detalle contenido tiene, a diferencia de los otros que pueden ser bastante resumidos. Pero esos son los tipos de documentos que emite el área usuaria con la finalidad de que se adquieran bienes para cubrir sus necesidades. En el requerimiento, ¿qué podemos encontrar? Pues básicamente la parte técnica. Como decimos, puede ser expediente técnico en caso de bienes, término de referencia en caso de servicios y expediente técnico de obra para las obras. También están los tipos de procesos de selección. Y aquí nos consultamos qué proceso de selección se usará. Es como decía, va a depender mucho del monto que va a gastar para ese procedimiento. También está la calificación, qué capacidades y experiencias exigirá proveedor, cuál será el puntaje que se le asignará para ciertos rubros y qué otro tipo de documentación que sustente lo que el proveedor afirma se ha presentado. ¿Qué requisitos
¿Qué otros requisitos debe tener el requerimiento? Primero, que no debe hacer referencia a ningún origen, marca y procedencia. Y tampoco no debe o debería evitarse el fraccionamiento de los productos que podrían estar cayendo en una falta dentro de la ley de contrataciones, ya que la ley prohíbe el fraccionamiento de una adquisición. Por ejemplo, se requieren cierta cantidad de frascos de jarabe para la tos, pero la entidad, como no tiene el presupuesto completo, adquiere solo la cuarta parte y cada 3 meses adquiere la cuarta parte, la cuarta parte, la cuarta parte hasta que llegamos a fin de año. Eso está mal porque lo que se ha hecho es fraccionar lo que podría haber sido un proceso de licitación o de adjudicación simplificada más grande, en donde se adquieran todos los jarabes para todo el año y haciendo responsabilidad del proveedor entregar en las etapas previamente programadas. Pero lamentablemente todavía existen entidades que fraccionan sus adquisiciones. ¿Qué cosa es el estudio de mercado? Es aquella indagación que hacen los órganos encargados de las contrataciones para averiguar qué es lo que ofrece el mercado y establecer el valor final. Valor referencial para el caso de obras, que sí es público, y valor estimado reservado para los bienes y servicios, que lamentablemente nuestra actual ley mantiene cojo la figura de no publicado, obligando a los proveedores a establecer o cotizar de acuerdo a su propio criterio. Esto puede interpretarse como una pluralidad de postores, porque como no se conoce valor, no hay condicionante para que un proveedor establezca un precio específico, detallado para un producto, sino que va a tener que ver con lo que conoce del mercado y cómo es que este se maneja a nivel ya no del Estado, sino del ámbito privado. No comparto mucho la política de que no se dé el valor referencial porque lamentablemente puede ocurrir de que todos los proveedores, al momento de presentar su cotización, presenten precios muy elevados. Y eso se puede dar actualmente porque con la inestabilidad económica que existe, con las constantes alzas de precios de ciertos rubros, estos pueden influenciar al final ante una adquisición de un determinado bien. Por eso es que no comparto la política de que no se conozca los valores estimados. ¿Qué se requiere para convocar un proceso de selección? Que esté incluido en el plan anual de contratación. Lo primero, ese requerimiento presentado por la área usuaria tiene que estar en el plan anual de contratación. Tiene que haberse aprobado el expediente de contratación, o sea, haberse hecho el estudio de mercado, haberse reservado los fondos para esa contratación y tener las bases para que esto camine, ¿no? Tiene que nombrarse un comité de selección que elaborará las bases. Esas bases contienen toda la información técnica estandarizada, más las explicaciones técnicas del bien o servicio a adquirir. Tiene que incluirse la aprobación del certificado presupuestal y en algunos casos hasta la previsión si es que nos pasamos de un año fiscal a otro. Y también contiene el estudio de mercado, porque sin ese estudio de mercado no se puede saber cuál es el precio o cuál es el monto que se va a pedir para certificación presupuestal, porque tengan en cuenta que ningún procedimiento de selección sale sin la previa certificación presupuestal. ¿Quiénes se encargan del proceso de selección? Como decíamos, son dos tipos de autoridades o de organismos, ¿no? Está el comité, que puede ser ad hoc o, o permanente, y que se va a encargar sí o sí en los casos de licitaciones y concursos públicos. Y facultativamente en los procesos privados o de menor monto, porque estos están destinados a que sean encargados al órgano de las contrataciones de la entidad. ¿Cuál es el órgano de contratación de la entidad? Pues el área de adquisiciones o el área de logística es donde se encuentra este órgano encargado de las contrataciones. El comité de selecciones
es todos sus miembros son responsables de manera solidaria, se van a encargar de elaborar las bases y conducir el proceso de selección y dependiendo de si es bienes u obras, su conformación será la siguiente. Para el caso de obras se requiere 5 miembros, de los cuales 3 como mínimo deben tener conocimiento técnico sobre la obra a ejecutar. En el caso de bienes y servicios son 3 miembros y al menos uno de ellos debe tener conocimientos técnicos sobre el bien o el servicio adquirido. ¿Cuáles son los documentos que conforman el procedimiento de selección? ¿O qué tipos de procedimientos, qué tipos de documentos se elaboran para cada tipo de proceso de selección? Para licitaciones y concursos públicos, adjudicaciones simplificadas y subasta inversa, se elaboran bases. Para los consultores individuales se le denomina solicitud de expresión de interés y para la comparación de precios se llama solicitud de cotización. Cada uno tiene una característica y está regido por una directiva dentro de los. Entonces, si comparas la base de un lugar con otro, vas a ver que tiene en sí una estructura muy similar, solo variará dependiendo del tipo de bien a adquirir o por alguna otra característica propia del personal que va a participar en la licitación y que, pues, por tanto, no necesariamente se replica en los otros proveedores. Aquí, por ejemplo, las bases tienen una sección de disposiciones comunes, un contrato pro forma donde uno puede revisar cuáles son las pautas que se están contemplando para el contrato y que dependiendo del tipo de bien, servicio o obra que se adquiere, vamos a tener que las bases contemplarán los términos de referencia, las especificaciones técnicas o el expediente técnico. Cualquiera de estos tres, dependiendo del procedimiento que se convoca, debe estar incluido en las bases. En cuanto al valor estimado y valor referencial, como decía, en el valor estimado no se publica, es para bienes y servicios y no existen límites al cotizar, porque como no se conoce el precio, uno pone el precio que utiliza en el mercado. Para el valor referencial sí hay publicación y es solo para obras, consultoría de obras, donde el límite máximo es 110% y el mínimo es 90%. Cualquier proveedor puede cotizar bajo esos márgenes. Ya fuera de eso, su propuesta quedará descalificada. Como decíamos, existen varios métodos de contratación. En cuanto a los procedimientos de selección, son de 6 tipos: las licitaciones públicas, los concursos, las adjudicaciones simplificadas, la selección de consultores individuales, comparación de precios y la subasta inversa electrónica. Una forma especial y específica es los casos de contratación directa, que tienen casos especiales contemplados en la misma ley, y otro tipo de contratación es el acuerdo de convenio marco mediante el catálogo electrónico, ¿no? Acá un cuadro de resumen de qué tipos de procedimientos son sin proceso de selección. Como decíamos, compras menores a 8 ITs, compra entre entidades estatales. Dentro de lo que son las contrataciones directas están las que son por situación de emergencia, tanto por catástrofe o sanitaria, o el desabastecimiento. Esto es, por ejemplo, una entidad ha sufrido un desastre natural y hay una entidad que ha perdido todos sus bienes muebles y hay que comprar nuevos bienes muebles, escritorios, sillas, mesas, etcétera. Como ha sido por una catástrofe o y hay que reconstruir rápidamente, en algunos casos, ante esa situación, se contrata a un proveedor directamente para que cubra con esas necesidades. Otro ejemplo es en las situaciones de emergencia sanitaria, como la que hemos vivido por el COVID, que se estableció de que todo aquel que tuviera pruebas de COVID, el Estado le compraba directamente. ¿Para qué? Para tener las pruebas en el momento. Este tipo de contrataciones, sin proceso de selección, originadas por catástrofe de emergencia sanitaria, lo que tratan es que el principio de tiempo sea eh, aplicado de la forma más inmediata posible, ¿no? Igualmente con el desabastecimiento.
Otros procesos que no se contemplan en la ley de contrataciones, que no requieren procesos de selección, son las compras militares y policiales. En ese caso, si bien pueden existir procedimientos de selección, estos son secretos y no se pueden difundir porque se pone en peligro la seguridad nacional. Otro tipo de contratación directa es cuando hay un único proveedor, y esto se da mucho cuando la entidad adquiere un bien, un equipo, por ejemplo, y los consumibles o los accesorios o los insumos que requiere ese equipo son específicos para una marca determinada, que es la marca del equipo. En ese caso, solo podrá comprarse al proveedor que venda esa marca. Y ahí dentro de las empresas existen muchas que son proveedores exclusivos para una determinada marca y por lo tanto solo con ellos se podría contratar. También están los servicios personalísimos, aquellos servicios especiales, específicos, que solo pueden ser ejercidos por esa persona. Alguna charla, conferencia específica, la contratación de un sacerdote para una misa especial, por un aniversario, etcétera, tiene que ser contratados de esa forma. La publicidad estatal tampoco se rige por la ley de contrataciones y se convoca mediante un proceso de selección, o mejor dicho, no se puede convocar por un proceso de selección, sino por un ASP, adquisición sin proceso. La segunda parte de una consultoría individual, ¿no? Se realiza una consultoría, es hecho para un primer tramo, el segundo tramo tiene que continuarlo el mismo proveedor porque él conoce la primera parte. Sería ilógico contratar a otro proveedor distinto que podría opinar muy distinto y echar a perder todo el proceso de la consultoría. La compra alquiler de inmuebles porque obviamente ese inmueble a comprar o adquirir tiene un único propietario. Entonces, tampoco entra en los procedimientos de selección este tipo de compras. Las defensas legales funcionarios en cuanto al pago de los honorarios de los abogados que nos van a defender. Y así tenemos otros tipos de compras, siendo tal vez la más resaltante la del acuerdo marco, ¿no? Esta que utiliza ya un catálogo electrónico que es al igual que una página de web de compra en línea, se va seleccionando al proveedor y a los bienes para que estos sean adquiridos por las entidades. Esto ya lo vimos en un cuadro anterior en cuanto a las licitaciones públicas y los montos y las adjudicaciones simplificadas, ¿no? Tipo de procedimiento y los montos que cubren cada uno de los procedimientos. Este es otro tipo de clasificación con el tipo de bienes, obras y servicios que ya también lo hemos resaltado. Cuanto a los modelos especiales de contratación, tenemos las compras corporativas, que son compras conjuntas realizadas por diferentes entidades, centralizando la compra y generalmente son para grandes volúmenes de adquisición, porque se van a adquirir a mejor precio lo que podía cada uno de ellos adquirir de forma individual y son solo para bienes estandarizados, aquellos bienes que ya tienen una ficha técnica homologada y que todos van a comprar del mismo tipo. Un segundo tipo de modalidades especiales son las compras corporativas por encargo. Un ejemplo clásico son las compras que hace Cenares, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud. Esta entidad compra no para ellos, sino para las diferentes direcciones regionales de salud a nivel nacional. Ellos se encargan de convocar el procedimiento, pero solo su función es hasta el otorgamiento de buena pro. A partir de la etapa contractual, este, cada entidad a la cual le han destinado los productos se encargarán de generar la orden de compra o elaborar el contrato y realizar el pago al proveedor seleccionado. Senares solo convoca y adjudica. Lo que se puede hacer después ya es propio de cada dirección regional o entidad del Ministerio de Salud. Un tercer tipo de modalidad especial son las subastas inversas electrónicas que ya hemos explicado y son sobre productos que no figuran en el catálogo de convenio marco. Y en este caso puede haber modalidades presenciales. Finalmente, el acuerdo marco, el catálogo electrónico, que es, como bien dije antes, una página web como entrar a una compra en línea y se va seleccionando al proveedor y al producto de acuerdo a lo que éste ha puesto en la página web
su precio, sus características, todo, que convenzan al funcionario que tiene que hacer la compra de que ese es el producto que está requiriendo. Cuando se convoca una licitación para bienes y para obras, ya establecíamos los montos. En cuanto a la etapa de las consultas y observaciones, estas se hacen en simultáneo, tiene que ser 10 días mínimos desde la convocatoria y tiene que tener máximo 5 días para absolver. Y el OCE se puede pronunciar sobre estas consultas y observaciones. La integración de base no tiene un plazo especificado, por lo general es una semana después de las consultas, pero no hay un plazo específico, puede demorarme meses y no integrar las bases. La presentación de propuestas se hace 7 días como mínimo después de integrar a la base, ¿no? La evaluación de la calificación de una PRO se evalúa todas las propuestas emitidas, el segundo puesto, tercer y cuarto, en caso de obras. Bueno, están cuáles son sus pros: uso de garantía y no apto para microempresas. Igualmente, para licitación de obras con precalificación, acá habrá una etapa intermedia entre la integración y la publicación de la y la presentación de las bases, que contempla la precalificación y la publicación de precalificación. Acá tenemos 12 días como mínimo entre la integración y la presentación de ofertas. Los concursos públicos, que también pues tienen una calificación y también algunas características muy similares a la licitación en cuanto a consultas e integración de base. Bueno, esto es netamente sobre las consultorías en general y de obras. También acá apreciamos pues las etapas que puede contemplar esta, ¿no? La adjudicación simplificada, que tiene una característica muy importante: no pueden ser elevadas al OCE para que opine. Culminada la etapa de consultas y observaciones, se integra directamente con la respuesta de la entidad sobre esas consultas y observaciones. La selección de consultores individuales es una modalidad especial. Acá hay una etapa de evaluación que contempla la experiencia, la calificación y sobre todo la entrevista. Si bien el porcentaje del puntaje puede ser mínimo, es importante de que se requiere que todos estén informados, ¿no? Hay de los porcentajes en cuanto a la evaluación, y que la entrevista tiene un peso importante también. La subasta inversa electrónica, que ya lo he sacado varias diapositivas anteriores, y que está destinado a bienes y servicios comunes. ¿Quién administra esto? Perucom. Es una entidad adscrita al Ministerio. Es una entidad que tiene como finalidad administrar aquellos bienes y servicios ya homologados bajo una ficha técnica que todas las entidades ya van a adquirir con la misma ficha. Y finalmente el catálogo de acuerdo marco, que como decía, también está bajo la tutela de Perú Compras, y va a ver todas aquellas partes de productos y precios que pueden ser adquiridas a través de este catálogo, ¿no? Finalmente, la comparación de precios es para mayores de 8 UITs, se requieren 3 cotizaciones y se va a adjudicar a aquel que tenga el precio más barato. La comparación de precios requiere 3 cotizaciones, no hay consultas ni observaciones y, como decía, se otorga al de precio más bajo. Finalmente, ya para terminar, vamos a hablar un poquito sobre lo que son los consorcios. Los consorcios son aquellas formas en las cuales un proveedor, que al revisar las bases ve que no va a poder cumplir con todo lo que requiere la base, se asocia con otro proveedor que sí tiene aquello que el primero no cumplía. Entonces complementan su participación y participan en forma conjunta.
En este caso hay que tener presente quién va a ser el representante del consorcio, quién va a encargarse del pago y del cobro y la facturación, y quién va a ejecutar la prestación, ya sea el bien, servicio u obra que se está adquiriendo, quién es el que se encarga de esas etapas. Esto tiene que quedar bien claro y establecido en la declaración jurada de promesa formal de consorcio, porque ahí se va a establecer las obligaciones de cada uno de los consorciados. Otro aspecto que posterior, ya cuando se contrate, es quién es el contribuyente ante la SUNAT. Y eso va a depender del tipo de contabilidad que se quiera llevar, individual o de consorcio. Entonces, si es de consorcio, hay que establecer si va a ser independiente o no, si va a haber un solo RUC, etcétera, y esas características, bueno, pues también se contemplan en la ley de contrataciones y en las diferentes, y también el código tributario también lo contempla. Pero esos son algunos de los aspectos en cuanto a los consorcios que deben tener presente. Es muy aplicado a aquellas de empresas que recién inician su participación, porque como no cuentan con experiencia o no cuentan con ciertas certificaciones, tienen que apalancarse de otras que sí ya están participando y que les permitan poder tener opción a ser adjudicados con la buena pro. Es una buena forma de aquellos que están incursionando recién en las contrataciones poder salir más favorecidos en procesos con cierta característica y con cierto monto ya no tan pequeño como puede ser una contratación sin proceso, sino ya montos superiores a las 8 ITs que le van a permitir a este emprendedor poder ir creciendo como empresa y como proveedor del Estado. Finalmente, hay aquí una página web que es el buscador de, de contrataciones, que eso en otro video vamos a analizar con mayor detalle. Hasta aquí lo que sería la exposición de las diapositivas de este primer webinar en el que me he sentido muy satisfecho de la participación de aquellos que se apuntaron. Este es solamente un primer paso en una serie de videos que pienso elaborar para difundir la normativa de contrataciones del Estado. Así que nada, de mi parte, solo agradecerles por haber compartido estos minutos, algo muy concreto sobre la forma general de la contratación estatal, y ya será para otro video en el cual podamos detallar un poco más cada uno de estos aspectos de las etapas de contratación, siendo ya más específicos en cada uno de los puntos, dando más detalles que creo que van a servir para que incrementen su conocimiento sobre la contratación estatal, y aquellos emprendedores, empresarios que están decididos a incursionar en la compra estatal lo puedan hacer con la seguridad de que tienen el conocimiento necesario para poder afrontar quizás alguna dificultad que se les presente en el camino, como podría ser una apelación o una controversia con una entidad pública, para poder saber salir adelante y seguir contratando con el Estado, que como decía al comienzo, es a la final es un buen cliente. Parece mentira, pero sí, más allá de alguna dificultad que puedan presentar por alguna desaveniencia con la entidad, o quizás alguna falta de expertise de algún funcionario en cuanto al manejo de la contratación pública, yo sí les puedo asegurar de que puede serles rentable para ser proveedores del Estado. Y finalmente, pues, al reiterar mi agradecimiento, y ya estaremos viéndonos en otro video de dando más detalles sobre la contratación pública del Estado. Gracias.